Hola Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación. Hombre, pues nada, básicamente quería hablar con su merced sobre la exposición Perú clama y se proclama que usted realizó recientemente en Plural. Quería hablar con su merced sobre esa exposición porque me parece que más allá del objetivo inicial, que vendría a ser el de presentar una serie de obras reunidas bajo la premisa de recordar, conmemorar o celebrar el centenario de la independencia del Perú. Me parece que usted tiene una serie de objetivos como mucho más amplios que simplemente la reunión y exhibición de objetos, que en otras entrevistas he visto que no le dejaron como hablar, entonces, de los cuales no le dejaron profundizar. Me parece que son realmente como el eje de su investigación, Emilio. Entonces, eh, para hablar de este trabajo, quisiera empezar haciendo mención a que usted publicó un PDF de un simulacro de periódico llamado El Bicentenario, en el cual Yolanda Sánchez, una funcionaria de la embajada, hablaba de un intercambio cultural a nivel de exposiciones de artes visuales. Entonces, para empezar esta entrevista, quisiera como que nos diera un poco un contexto respecto a esa relación que hay entre Perú y Colombia, no de Colombia hacia Perú, porque la política cultural de Colombia, como todos sabemos, es una mierda. Entonces, más bien de allá para acá, ¿cómo lo han hecho? Eh, pues este vínculo en todo caso no buscado con la embajada y fortalecido en los últimos 4 años, lo he venido desarrollando con muestras puntualmente que coinciden con lo que llama la embajada la Semana del Perú, que es una semana escogida del mes de julio. Entre la fecha conmemorativa de la independencia nacional, digamos, de Perú y la de Colombia, hay 7 días de distancia, digamos. En Perú es el 28 de julio, aquí es el 20 de julio. Entonces, lo cual permite, digamos, hacer de quizás todo el mes, pero particularmente una semana en donde varias actividades conmemorativas, digamos, de la independencia en cualquier año se realizan y alrededor de esos eventos se había organizado desde el 2018, me parece, una exposición de artes visuales que normalmente reunía a artistas 50-50, digamos, la mitad de artistas colombianos, la mitad de artistas peruanos, en una muestra que se hacía en Bogotá. Y este formato cambió este año. Por motivo de la conmemoración del Bicentenario, en donde me pareció más apropiado reunir a solamente artistas peruanos para presentar en Colombia. Vale, Emilio, entonces ya entregó que llega un Perú clama y se proclama. ¿Cuál era la premisa inicial de su curaduría? Eh, bueno, la premisa está también en el catálogo, de alguna manera, digamos, en los primeros párrafos. Estamos quizás en el momento más difícil para las celebraciones festivas, se puede decir, o entusiastas del todo en el Perú y quizás en América Latina, ¿no? Para que caiga esta conmemoración en este contexto. O sea, el contexto no solamente es, por supuesto, una crisis sistémica, digamos, latinoamericana, ¿no? Digamos, está confrontando demasiados polos opuestos, por decir así, sino también, de alguna manera, el COVID-19, la emergencia sanitaria que ha tocado particularmente de manera muy fuerte y muy, se puede decir, lesiva a América Latina y al Perú, a Colombia también, por supuesto. Entonces, en ese contexto, digamos, hablar de una celebración se ha hecho difícil, pero evidentemente la conmemoración era una cosa necesaria, digamos, que me parece importante vincular con esta reflexión sobre lo que está pasando en el Perú, sobre lo que está pasando en América Latina. Y por supuesto, reuniendo a artistas peruanos en este contexto. Eh, eh, el Perú estaba pasando también por se puede decir, por una situación de crisis política endógena, se puede decir, ¿no? Que no tiene nada que ver con algo pandemizable. Entonces, tiene que ver directamente con la inestabilidad política que tenemos en los últimos 5 años. El último lustro creo que han pasado por la presidencia 4 mandatarios
¿no? En una situación de relevos que tienen que ver con vacancias pedidas por el Congreso forzadamente por temas vinculados a la corrupción. Entonces hay muchos mandatarios depuestos en los últimos años, lo que parece haberse convertido también en una especie de tradición y lo que pone en peligro también, digamos, los 5 años que tiene delante el candidato electo, digamos, Pedro Castillo, el presidente de la República actual, ¿no? Entonces, en ese contexto que yo quería presentar también la exposición, ¿no? En ese contexto completamente sísmico, se puede decir como impredecible, ¿no? Yo creo, y eso es una de las cosas que también me parece importantísimo destacar, que lo que está pasando en el Perú actualmente, con los últimos 5 años, con la candidatura, por supuesto, de izquierda que se ha posicionado, digamos, en las últimas elecciones, que lo que está pasando en el Perú es mucho más importante para Colombia de lo que pueda estar pasando ahora mismo en Cuba o en Venezuela, ¿no? Que es a donde prestan por lo general mayor atención. Entonces yo creo que básicamente por los vínculos que tenemos entre Perú y Colombia, ¿no? En donde, digamos, tenemos como unas derechas muy rancias y muy cerradas, se puede decir, ¿no? Y muy vinculadas con la corrupción, ¿no? Creo que mirar a lo que está pasando en el Perú es mucho más significativo en Colombia actualmente, ¿no? Que mirar a otros lados, ¿no? Porque justamente estamos en un fenómeno latinoamericano en donde creo que Perú y Colombia eran los huesos más duros de roer. Es que ahí sí, precisamente, Miguel, usted llama la atención respecto a una circunstancia histórica, ¿no? Y es que Colombia a lo largo del siglo XX declaró su amor, filiación, apego y vasallaje a el régimen estadounidense y esa vinculación no ha permitido, por ejemplo, que en este país se den diferentes procesos políticos distintos a los que se dictan desde Washington. Y en ese sentido, por supuesto, sí, en la actualidad la colonia que hay en Latinoamérica, en la cabeza de playa del imperio estadounidense, se llama Colombia, bajo el mandato de un vasallo que se llama Álvaro Uribe Vélez, que a diferencia que en el Perú, pues tiene como muchísimas acusaciones de corrupción y jamás sufre ningún tipo de ni siquiera cuestionamiento por sus actuaciones y pone presidentes pues para que le cuiden el chuzo en Palacio de Nariño. Digamos que ahora el que viene pues también va a suceder, que será como un híbrido entre María Fernanda Cabal y Gaviria, será como María Fernanda Gaviria. Entonces, digamos que ante esa situación, hace 200 años, que es uno de los elementos que usted destaca en su curaduría, hace 200 años Perú era la Colombia de Latinoamérica. Básicamente, en Perú había unas élites que se negaban a la independencia porque su condición de vasallaje pues era muchísimo más eh, beneficiosa. Entonces, simplemente para que nuestro Sí. contexto histórico nos puede recordar ese proceso, porfa, Sí, para un poco como que los 200 años han sido suficientes para que el contexto se modifique sustancialmente, ¿no? O sea, al Perú le decían el último bastión. Creo que es el título incluso de una telenovela, pues yo me vi los primeros 5 capítulos hasta que me di cuenta que era una novela ambientada, digamos, en la época de la independencia. En fin, el último bastión es el nombre, digamos, que se le ha dado también al Perú hace 200 años, porque básicamente tenían que sacar de ese último reducto a los españoles que quedaban allí y todos los países ya independizados, por decir así, veían en peligro la estabilidad de su independencia si todavía existía el virreinato del Perú. Entonces, digamos, la independencia peruana fue un logro latinoamericano. Hubo corrientes libertadoras del sur, corrientes libertadoras del norte. Uno podría pensar pues que Colombia es pues el último bastión 200 años después, ¿no? Pero de otra cosa, ¿no? No es exactamente un país extranjero el que está, digamos, literalmente podría decir por las bases militares norteamericanas, pero básicamente yo pienso que se trata de una forma de gobierno, ¿no?
eh, digamos, lo que creo que todas las repúblicas latinoamericanas hemos estado tratando de lograr en 200 años infructuosamente es tener un gobierno, se puede decir, que nos incluya a todos, ¿no? En un gobierno sectario, ¿no? Corrupto, ¿no? Atenazado por un puñado de personas. Es interesante porque la figura de lo que está pasando en el Perú, que por supuesto, mis opiniones políticas excluyen por completo la representación oficial del Perú y la embajada, etcétera, las hago como ciudadano peruano, tengo todo el derecho de hacerlo. Entonces, mis opiniones tienen que ver directamente con que en mi impresión, lo que estamos conmemorando y de manera celebrativa en el país es básicamente los últimos 25 años de una, se puede decir, épica, lenta, pero contundente derrota del fujimorismo en el Perú, ¿sí? De la cual yo me siento orgulloso de haber sido parte en su primera etapa, ¿no? Y esto se ha venido dando, digamos, de una manera muy difícil, muy desigual también, pero muy contundente al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que me parece clave es, por ejemplo, la manera en que uno de los fiscales que está, digamos, desmantelando a la mafia fujimorista en el Perú, termina describiendo al partido político de Keiko Fujimori, que es Fuerza Popular, como una organización criminal que tiene un uso de la política para poder realizar sus actividades criminales. Lo que uno podría perfectamente pensar también de muchas entidades, digamos, políticas latinoamericanas, del Centro Democrático en Colombia. O sea, esa figura no es que un partido político tiene una pequeña, digamos, cúpula mafiosa y corrupta, sino que es la cúpula mafiosa y corrupta la que tiene un partido político. Efectivamente el partido político le sirve para poder seguir realizando, ¿no? Sus actividades ilegales. Es lo que pasaba directamente con el lavado de activos y el lavado de activos y narcotráfico que tiene Fuerza Popular como principal actividad y el brazo político que necesitan, que requieren para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas, que es la misma figura que se repite constantemente, digamos, y creo que a cierto punto es un núcleo que de pronto siento que en América Latina se está perdiendo, que está en retroceso, que estos 200 años todavía tienen un mensaje positivo dentro de una renovación que va a ser difícil, no solamente por la recesión económica que puede causar, digamos, la crisis sanitaria, sino también por las crisis económicas y ecológicas por venir. Entonces, evidentemente no van a ser gobiernos sencillos, no van a ser gobiernos fáciles, no van a ser gobiernos que, digamos, tengan unos índices de prosperidad como la derecha ha querido promover de sus últimos gobiernos, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Pero me parece que son transiciones necesarias, ¿no? Hacia gobiernos mucho más, se puede decir, democráticos, mucho más abiertos, mucho más transparentes y muchísimo menos corruptos, se puede decir, que lo que tenemos ahora. Sí, 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 aquí lo que habría que añadir es que el centro democrático, no, perdón, el uribismo es una enfermedad mental, ¿no? Como no lo debemos perder de vista tampoco. Entonces, ya con este contexto, Emilio, pasemos a la exposición. En primer lugar, su merced decide ya no continuar con el modelo binacional de invitar artistas de uno y otro país, sino concentrarse en presentar artistas de Perú. Sin embargo, me llama la atención, Emilio, que en el comienzo, en el encabezado, pues, de su periódico El Bicentenario, usted dedica la exposición a Teresa Burga. Entonces, podemos empezar por aquí, por esa dedicatoria, por favor. Teresa Burga debe ser una de las, hasta julio, si no me equivoco, de este año, ha sido una de las artistas vivas más importantes que ha tenido el país por su repercusión internacional, por el trabajo, digamos, que ha tenido pionero en muchas áreas, digamos, desde el conceptualismo hasta, digamos, la perspectiva de género, ¿no? En los años 60, miembro de una vanguardia que se llamó Arte Nuevo,
que de alguna manera se puede decir que es la puerta de entrada del arte contemporáneo al Perú, ¿no? O una de las puertas, digamos, más visibles. Ella falleció a causa del COVID-19 hace unos meses. Pues también ha sido como revelador de hasta dónde tocaba, ¿no?, la crisis sanitaria al país, ¿no?, que es uno de los países más afectados en términos globales, también Colombia, por el COVID-19. Y en un momento en que todavía pues las vacunas no habían llegado ni se estaban distribuyendo, que ya hubiera sido seguramente una de las primeras, considerando, digamos, la edad que tenía. Entonces, claro, parte básicamente por esa muerte reciente, digamos, ¿no?, que ha sensibilizado también a la comunidad artística puntualmente, pero por supuesto todo el país, pero la comunidad artística en particular, acerca de lo que estamos atravesando, ¿no?, Ay, como entonces, país. ¿hay obras de Teresa Burga en esta exposición? No hay ninguna obra de Teresa en la muestra. Yo he tenido el gusto de trabajar con ella en varias exposiciones, no solamente, digamos, mostrar por primera vez su trabajo en versiones antológicas, tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Entonces, digamos, la emergencia, se puede decir, de la visibilidad de la obra de Teresa, tan ninguneada durante varias décadas, también hay que decirlo, se debe en parte también a los trabajos de investigación que yo emprendí en Lima durante los años, digamos, 90, 2000. Vale, Emilio. Entonces te quería preguntarle, nomás como por morbo de montañero, si usted, si le tocara comparar a Teresa Burger con alguna artista colombiana, usted podría establecer ese paralelo. Es que insisto, quiero enfatizar en ello porque pues no voy a dejar pasar aquí la oportunidad de mencionar el cliché de que las historias del arte de los países latinoamericanos se dan mutuamente la espalda. Sin embargo, pues creo que usted tiene como una experiencia en nuestro sector respecto a la producción contemporánea e incluso tardo-moderna. Entonces, ¿qué? Teresa Urba sería como una como, como, como en su aspecto, digamos, de artista pop, a mediados de los años 60 hasta finales de los años 60, sería como la Beatriz González en Colombia. Y puntualmente, a partir de los años 70 y sus estudios en la Escuela de Arte de Chicago, tiene un giro hacia el conceptualismo que Beatriz González no tiene. Se puede decir. Entonces, se podría decir que también es un poco la Bernardo Salcedo de Colombia, del Perú, digamos, ¿no? O sea, es pionera en dos vertientes, tanto del trabajo del arte pop, que por supuesto no era la única, ¿no? Pero también del conceptualismo filo duro hasta cierto punto, ¿no? Para ponerlos, digamos, en contexto. Aquí la conjunción de Beatriz Salcedo podría remitirse a Beatriz González y su heredera Doris Salcedo, pero ese chiste a la gente no le suele gustar. No, y claro, el trabajo de Salcedo ya es muy distinto. Sí, sí, sí. Pero sí me gusta como ese link como entre lo pop y lo conceptual. Perfecto. Entonces pasemos a ya los artistas. Hay precisamente un caballero de apellido Burga, Sebastián Burga, que Sí. presenta una pieza, perdón, unas piezas, perdón, sí, de la serie Totem. Entonces empecemos por ahí. Bueno, Sebastián Burga, ninguna relación familiar con Teresa, hasta donde sepamos, digamos, en sus ancestros. Es un artista que ha estudiado diseño, pero también es afín a la arquitectura por vínculos familiares. Y evidentemente su trabajo tiene que ver con las artes gráficas y también con el diseño industrial. Y en este caso ha presentado una serie que si no mal recuerdo, tiene el título genérico de Totem, pero también tiene un subtítulo que es Los Pupapus de Yuyasimi o algo así, que es un falso quechua en realidad, ¿no? Algo que suena como a quechua. Popapus es una manera de decir pop-up,
los libros que se abren, digamos, mostrando una tridimensionalidad, ¿no? Cuando están abiertos, y pop-up suena como a quechua, como una quechua y quechuificación, se puede decir, del término pop-up. Yuyasimi sí es una palabra en quechua que significa algo así como eh, hablar mentiras, se puede decir, o hablar recuerdos. Es que hay una ambigüedad, me parece, ahí en el idioma quechua que puede hacer que las dos versiones sean posibles. Entonces, básicamente lo que él hace es unas piezas que remiten mucho a las cabezas clavas de la cultura chavín, que por lo general eran en piedra y que esto eran monolitos incrustados en los templos y que salían, digamos, de la plano del templo para mostrar una cierta monstruosidad, por lo general que era de un ser antropomórfico, animal, ser humano a la vez, con dientes muy filudos, de alguna manera como tótems tutelares para, se puede decir, proteger el templo, ¿no? Es una cultura sumamente, ¿cómo decir?, teocrática, de hace más de 1000 años atrás, incluso cientos de años antes del imperio inca. Entonces, también es una cultura muy sangrienta, por decir así, sacrificios humanos, ¿no? Y por eso también le da una especie de aura muy, se puede decir, muy tenebrosa, digamos, a varios de los símbolos de la cultura. En fin, él los usa para hacer una cosa completamente diferente, un poco más infantil, un poco más juguetona, colorida, ¿no? De unos personajes igual totémicos para la cultura chavín y otras tantas más latinoamericanas, como el cóndor, como el otorongo, que es el jaguar, en realidad, ¿no? De la selva peruana. Yo imagino que también existen aquí en Colombia. Y el otro es la serpiente, ¿no? La serpiente mítica, en realidad, ¿no? Que es la Yakumama, ¿no? Que es el nombre de una boa constrictor, anaconda gigantesca, ¿no? Y estos tres aparecen, digamos, en formas planas, pero también hay una modalidad en la cual pueden tomar una tercera dimensión, ¿no? Incluso coger totalmente el perfil, ¿no? En una forma mecánica, ¿no? A partir de bisagras, tornillos, ¿no? Y piezas modulares. Creo que es una de las piezas que más impacto visual ha tenido dentro de la exposición, pues más atractivo a partir de un poco los comentarios del público. No sé si quieres que te hable de otra puntual, ¿quieres hacer foco en alguna de ellas? Antes de que pasar a otras obras, quería respecto a esta pieza, el hecho de que ella plantea una relación de interactividad con el público, que idealmente podría manipular la pieza para que ella adquiriera una forma diferente. Y por otro lado, sí, como usted lo destaca, esta obra sobre todo plantea, y eso me parece muy interesante, estoy contrastándolo con cierto tipo de arte hecho por mestizos acá en Colombia con aspiraciones indigenistas, y es que los mestizos cuando hacen arte indigenista acá en Colombia no operan con humor, seguramente por por el complejo de culpa más bien del racismo estructural de los colombianos respecto justamente a estas comunidades. En el caso de Burga me llama la atención ese humor y me quería preguntar, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Cómo lo entiende? Porque digamos, si aquí un mestizo hace una obra donde plantea de manera juguetona su relación, no sé, con la estatuaria San Agustín, más de una persona o más de un grupo de personas le cancelarían porque dirían, tú estás siendo un racista. Y entonces aquí prefieren omitir ese tipo de acercamientos, de procedimientos. ¿Cómo lo evalúa usted respecto a Burga? Es decir, ese humor, ¿qué función cree que cumple o quiere cumplir en la obra? Quizás quitarle, o sea, aunque el referente es muy claro para nosotros, de repente también quitarle un poco ese aire también como pesado y tenebroso, digamos, a la manifestación de una cultura, pues una cultura, estamos hablando de una cultura extinta prácticamente, ¿no? Los chavín no son una etnia, aunque no, desconozco si puedan haber, digamos, vínculos puntuales de los habitantes, digamos, de Ancash, de esa zona, eh,
que es el Callejón de Conchucos, digamos, puntualmente, ¿no? Que puedan reconocerse como descendientes de los chavins directos, digamos, no lo sé. Pero en todo caso, me parece que esa dulcificación o esa infantilización hasta cierto punto acaba con esa especie se puede decir, de roca pesada y hasta cierto punto imponente, ¿no? Que tiene el imaginario chavín dentro de la cultura general, digamos, lógica de un país, ¿no? Y evidentemente creo que una de las formas también de acercarse a una serie de temas políticos es a partir del humor. O sea, la historieta también está jugando un papel de por medio, pero también la obra de Fernando Gutiérrez, ¿no? Que está inmediatamente al costado, la instalación, o la obra de Alina Canciani, o la obra puntualmente de todo el primer piso de Joaquín Liébana, ¿no? Creo que estaba apuntando fuertemente también a un componente de humor, ¿no? Que está fuerte en la muestra, pero precisamente también porque es una manera, se puede decir, interesante, simpática de conciliarse con temas que de repente no tienen ese humor, por lo general, y contextos que no lo tienen, ¿no? En donde podríamos habernos puestos también muy, se puede decir, muy solemnes, ¿no? Y luctuosos, ¿no? En medio de una conmemoración, digamos, en una especie de contexto trágico, se puede decir, ¿no? Y traté de evitarlo en lo más que pude. Lo cual es de agradecer, Emilio, porque sí, se acaba de adelantar a la otra pregunta y es que el primer piso tenía un tono humorístico, recuperaba de hecho como la posibilidad de burlarse y de restarle solemnidad a una estructura que para nuestros países es casi religiosa y por lo mismo estéril, ahora que es como un nacionalismo altamente chauvinista que niega la existencia de ciertas diferencias respecto a las fronteras externas de las naciones como en su interior. Quería preguntarle entonces sobre la obra de Fernando Gutiérrez, en la cual además ocupaba como un gran espacio en el primer piso y en la cual la traducción de este humor se da a diferentes capas. De hecho, se da a nivel de la que se podría llamar construcción de la narrativa histórica, otro a través de la metaficción que hay en esa construcción de esa narrativa histórica, la actor y esto que usted ya después nos mencionará, la escenificación de una serie de un programa iconográfico dedicado a enaltecer a los héroes, a los denominados padres de la patria o héroes nacionales como militares que no tendían al actuar cruel de ese gremio, sino que eran sujetos más bien civilizados y dedicados a construir comunidad, etcétera. Y todo esto adobado con, creo yo, o es la perspectiva que daría como curador, todo esto adobado con un atravesamiento de la industria cultural. Entonces, su merced, por Uh-huh. favor, cuénteme. Sabes, ahora pensando así en voz alta a partir de lo que comentas, me parece interesante ver cómo, digamos, las conmemoraciones de los bicentenarios latinoamericanos desde principios de este siglo, desde el 2004, 2006, etcétera, pasando por digamos, en Colombia en el 2010, que también coincidía con la de México y la de Argentina, ¿no? Que ponía, digamos, en agenda claramente los bicentenarios, que prácticamente termina con esta fecha del Perú. Yo creo que es interesante cómo se ha pasado de esa conmemoración celebrativa de los héroes, ¿no? De los, se puede decir, artífices de lo que fue la independencia y su exaltación, a un cuestionamiento, ¿no? Necesario que 200 años después también cabe, digamos, dentro de esta especie de tentación por la reescritura, ¿no? De esas imágenes, ¿no? De hecho, se puede decir, este brote de iconoclastia, ¿no? Que recorre no solamente América Latina, sino el mundo en general, me parece clave también para poder empezar a evaluar, digamos, los defectos y virtudes, ¿no? De cada uno de estos, ¿no? Personajes epónimos y claves, ¿no? En nuestra historia.
¿no? Y nos vamos a dar cuenta casi siempre de que tienen un poco de ambas cosas, ¿no? Entonces, creo que de repente esa manera de tratar, digamos, a uno de los artífices de la independencia del país a través de su descendiente, ¿no? Directo, de cuarta generación, digamos, ¿no? Que es la obra de Fernando Gutiérrez, permite, digamos, una entrada de humor hacia ese lado medio trágico, medio irónico, ¿no? De tratar, digamos, de difundir un poco la memoria de su ancestro a través de un programa de radio, ¿no? De un programa de radio además donde hacían pedidos musicales y los pedidos musicales pues eran esta música de despecho, ¿no? De diferentes épocas, desde los años 60 hasta la actualidad, pasando por diferentes géneros, etcétera. Crea un matiz en donde, digamos, se puede decir, hablar de la libertad es también mezclarla un poquito con el desasosiego, ¿no? Y por supuesto de este proyecto más o menos aislado, ¿no? Sin seguidores, ¿no? De algunas campañas políticas también igualmente épicas, no por ello despreciables, digamos, que terminan, digamos, saliendo desde cero, emprendiendo desde cero, ¿no? Y logrando cierto impacto, ¿no? Después del tiempo. Y creo que de alguna manera también las ideas independentistas en algún momento definitivamente no tuvieron seguramente se puede decir la campaña ni de expectativa ni el marketing necesario, ¿no? Y más bien imagino que los primeros tuvieron que padecer las ideas más que digamos, llevarlas a cabo, ¿no? Entonces creo que también habla de esa ambigüedad. ¿Mm? Sí, de hecho iba a eso. Uno de los componentes de la obra, aparte como de la foto, que es como el más memorable, había una mesa donde había unos archivos relacionados con este proceso, pero las imágenes no eran como el bocetar de la configuración, de la composición de la fotografía, sino, según entendí yo, y ahí le pido por favor me corrija si no, parecían más como unos registros del making of de ese proceso, donde precisamente se vean personas solas. Es decir, hay un cambuche, hay un man sentado en una silla o descansando, pues, a solas en medio de un paraje. Uh-huh, uh-huh. Se repetía más o menos la misma configuración. ¿Usted iría por esa vía respecto a la introducción de esos Sí, elementos en la obra? sí, es que yo no sé dónde empieza y dónde acaba la acción también, o sea, porque digamos el trasladarse hacia una zona de frontera entre Bolivia, Chile y Perú, que es donde estaban, digamos, casi desértica, por eso lo del cambucha y por eso todo eso formaba parte de una transmisión, digamos, precaria, ¿no? Que tratara de abarcar más países en América Latina, digamos, en esa especie de triángulo, se puede decir, ¿no? Que une a las tres naciones. Y con una historia también de limitaciones, de marcación de límites, se puede decir traumática, ¿no? Durante el siglo XIX, en esa misma, entre esos mismos países, ¿no? Como protagonistas, ¿no? Entonces, a lo que voy, creo que esos cambuches y esos dibujos, esa gráfica, podría ser un making of, ¿no? Un detrás de cámaras, eh, pero también puede ser parte del proceso de confección también del proceso de radio, ¿no? Que tuvo sus días de transmisión, pero sus días también simplemente de lidiar con las autoridades, ¿no? Para ver si tenían los permisos, ¿no? Para poder hacer transmisiones de onda corta. Eso. Entonces yo no sé si forman parte exactamente también, pero la sensación es que sí, no es la transmisión, que es el momento en que están armando todavía el campamento, el lugar, ¿no? Como para emprender una gesta heroica, ¿no? Como si la transmisión misma lo fuese, ¿no? Fuese la batalla, digamos, ¿no? Y ese es el desplazamiento de las tropas, ¿no? El acuartelamiento, el descanso, la estrategia, etcétera, para la transmisión de, ¿no? Un solo día, ¿no?